Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios bendiga tu vida, tu familia de una manera muy especial. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla a través de tu plataforma digital Excelencia Cristiana Televisión. Estamos transmitiendo desde la parte sur de República Dominicana, específicamente desde el Distrito Municipal El Salado, una tierra de paz, una tierra de bendición, ya que la palabra dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y conmigo hay un hombre de Dios que ya usted lo conoce, otras personas no lo conocen, pero él se va a presentar para aquellos que no lo conocen. Antes yo quiero que usted se suscriba a este canal, que comparte el link por Facebook, por Instagram, por TikTok, por WhatsApp y por todas las redes sociales habidas y por haber. Comparte este link con alguien más porque hay una palabra exageradamente poderosa. Amén, amén, amén. El Padre te bendiga más en esta hora. El Padre bendiga tu casa, tu familia, tu hermano Joel Jiménez, quien te habla de este lado. Y hoy estamos aquí para soltar una palabra de parte de Dios para tu vida que sabemos que va a ser de bendición, hermano. Gloria a Dios. Mi hermano Joel, estamos en el monte de oración donde todos nosotros venimos a orar, amén, donde hemos visto manifestaciones de lo sobrenatural, manifestaciones angelicales, hemos peleado con demonios, son muchas historias, ¿verdad?, las que podemos contar de este lugar. Pero hay un tema poderoso que tú me hablaste, ¿verdad?, el cual Dios te reveló, y quiero que hablemos de ese tema. ¿Se llama cómo? El estrado celestial. El estrado celestial. Sí. Hermano, yo necesito que usted busque algo donde anotar, busque un lápiz, y usted aproveche la revelación de Dios para su vida. El estrado celestial. Amén. Ese es el tema que vamos a estar enseñando hoy. Sabe que la Biblia dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Sí. O sea, nada hay nuevo debajo del sol. Ya todo está hecho en el mundo espiritual. Y usualmente la gente ve estrados terrenales, pero muchas veces como creyente obviamos el estrado espiritual. Wow. Obviamos esa parte. Y vamos a entrar en materia de una vez. Y vamos a leer algunos textos para leerlo una sola vez. Y vamos al libro de Daniel, capítulo 6, verso 20 al 22. Y vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Dice, Amén, amén. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Vamos a dejarlo ahí. Gloria a Dios. Lo demás lo vamos desarrollando en el trayecto de los caminos. En el trayecto del camino vamos desarrollando los demás textos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya, gloria Ellas a son Dios. benditas, ellas bendicen nuestras vidas. Señor, mira esta enseñanza que vamos a dar. Mira esta enseñanza que vamos a disertar esta palabra. Te pedimos, gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios, que traiga revelación, que traigas entendimiento de tu palabra, Señor. Mira lo que están en casa, todo lo que quiere distraerlo, declaramos que cae por tierra. Y declaramos liberación en tu mente en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. El tema es, como hablábamos ahorita, mi hermano Patricio, que cada uno de los que están conectando ahí, es bueno que usted comparta esta transmisión en esta hora, porque sé que va a bendecir su vida y va a bendecir la vida de muchos más. Y como hablábamos ahorita, el tema de esta enseñanza es el estrado celestial. Decíamos que la Biblia dice que de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y donde acabamos de leer en el libro de Daniel, capítulo 6, 20 al 22, cuando usted se lee el capítulo 6 del libro de Daniel, se da cuenta que este hombre llamado Daniel era uno de los hijos de Israel que fueron extraditados a Babilonia.
Dice que el pueblo de Israel, cuando hacía lo malo ante los ojos de Dios, entonces Dios lo entregaba en manos de sus enemigos. Y la Biblia habla de que sobre Daniel y sus amigos había un favor y una gracia especial de Dios. La presencia de Dios estaba con ellos porque ellos se guardaban para Dios. Gloria a Dios. Aunque ellos estaban en Babilonia, ellos no tenían la cultura de Babilonia. Wow. Aunque ellos habitaban en la brujería, ellos no se inclinaban a la brujería porque esta gente mantenía la cultura del cielo en ellos. O sea, el hecho de que ellos estaban en Babilonia no lo hacía a ellos salir de los principios que ya ellos tenían. Aleluya. Entonces, estos muchachos, Daniel y sus amigos, por ese favor y esa gracia que había en ellos, la Biblia dice que había en ellos un espíritu superior. ¿Por qué? Porque Daniel y sus amigos, aparte de que eran hombres de obediencia, eran hombres de oración. Y eso lo hacía caminar de una manera alterada. Ahora, cuando usted se adelanta en la historia, se da cuenta que a causa de la oración, a causa del favor y la gracia de Dios sobre la vida de ellos, la Biblia dice que estos tres jóvenes fueron tomados, fueron seleccionados y a Daniel lo pusieron como tercero al mando de Babilonia. Y dice que Daniel de repente se le ocurre que también pongan sus dos amigos sobre los negocios de Babilonia. Pero la Biblia dice que de repente llega el rey Darío. De repente llega el rey Darío al trono, porque anterior del rey Darío estaba el rey Nabucodonosor. Y llega el rey Darío al trono, ¿verdad? Porque anteriormente estaba el rey Nabucodonosor. Y a la entrada del rey Darío, al rey Darío conocer a este hombre Daniel, un hombre de obediencia y un hombre de oración, la Biblia dice que le pareció bien al rey Darío, porque era un reino demasiado grande, Aleluya. constituir sobre el reino 120 sátrapas. Wow. Y dice que sobre ello constituyó a 3 más. Él tenía 120 para que supervisaran, para que le ayudaran a administrar. Y dice que sobre esos 120 constituyó 3 que estaban por encima de los 120. Y dice que por encima de los 3 constituyó a otro que estaba por encima de los 3 que estaban por encima de los 120. Wow. El cual era Daniel, porque en Daniel, dice la Biblia, había un espíritu superior. A causa de la obediencia y de la oración de este hombre, Babilonia estaba turbado. Aleluya. El mundo espiritual estaba turbado. Porque hay gente que nos está mirando que tiene que saber que cuando usted camina en una vida de oración y de obediencia delante de Dios, las tinieblas no pueden hacer lo que quieran. El diablo no puede hacer lo que quiere en tu casa. El diablo no puede hacer lo que quiere en tu barrio cuando usted es un hombre que camina en oración y en obediencia delante de Dios. Y el sistema de Babilonia está siendo afectado por un hombre que está puesto en eminencia, pero que es un hombre de oración, que es un hombre de obediencia. Y de repente sucede que a lo demás no le agrada el sistema que tiene este hombre, porque ese no era solo un reino, era un imperio. Y hay la diferencia entre un reino y un imperio. Y es que los reinos son para servir. Por eso Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Gloria a Dios. Jesús dijo, los príncipes y los gobernadores toman los pueblos y se sirven de ellos. Mas este reino no es así. Entonces esa gente tenía un imperio. Un imperio quiere decir que ellos se servían del pueblo, que ellos sustraían, tomaban lo que a ellos no les tocaba. Por eso también ellos chocan con Daniel, porque al Daniel estar sobre ellos no podían hacer lo que querían. Wow. Porque vuelvo y repito, cuando hay un hombre de oración en un lugar, cuando hay una mujer de obediencia, el diablo no puede hacer lo que quiera. Aleluya. Hay muchos planes de las tinieblas armados en contra de tu familia, pero tal vez tú no te has dado cuenta que a causa de tu oración hay planes que el diablo no ha llegado a ejecutar. Sí. Yo estoy hablando con gente ahora que está siendo atacado en su vida de oración y no se está dando cuenta por qué. Es que hay un plan de Satanás en contra de tu familia y a causa de tu oración el diablo no lo ha podido ejecutar todavía. Entonces esta gente querían hacer cosas en ese reino ilícita, pero no podían. Y ellos dijeron, nuestro obstáculo es Daniel. Y el obstáculo es al Dios al que él sirve, porque es un Dios de integridad, es un Dios de santidad, es un Dios de obediencia. Y dice la Biblia que de repente acordaron ellos. Lo normal era que al rey le propongan, el rey diga si está de acuerdo o no. Pero dice la Biblia que sátrapas, magistrados, todos se pusieron de acuerdo para que el rey firmara un edicto para que cualquier hombre que dentro de 30 días proclamara a otro Dios o orara a otro Dios, el tal fuera echado en el foso de los leones. Si un hombre dentro de esos 30 días se atrevía a clamar a otro Dios, o orar a otro Dios, o hacer petición a otro que no sea el mismo rey Darío, el tal se echado en el foso de los leones. Y dice que le pareció bien al rey la propuesta y la firmó. Lo que el rey no sabía era que era una trampa en contra de un hombre que era su mano derecha, llamado Daniel. Y dice la Biblia que cuando el rey firma el edicto, entonces ahí mismo
Daniel se dio cuenta del edicto, Daniel se dio cuenta de la amenaza que había, pero pese a la amenaza que había, Daniel dice en la Biblia que seguía orando 3 veces al día. Y hay mucha gente que está bajo amenaza, repito, en su vida de oración. Pero hay gente que a pesar de la amenaza todavía siguen doblando sus rodillas. Gloria a Dios. Porque ellos saben que hay victoria en la oración. Sí. Ellos saben que hay cadenas que se rompen por medio de la oración. Aleluya. Ellos saben que hay transiciones Gloria, que se dan gloria. por medio de la oración. Entonces, este hombre se da cuenta de que hay un edicto en contra de que él ore a su Dios. Y la Biblia dice que Daniel seguía orando como de costumbre 3 veces al día. Entonces, ya entrando en materia del tema que tenemos hoy, nos damos cuenta que cuando firman el edicto y de repente ahora los hombres que están en contra de Daniel, un reino entero en contra de un solo hombre. Ahí hay que observar lo que ese hombre portaba, que tenía un reino completo Así buscándolo él solo, porque Sí. todos acordaron estar en contra de él. Y de repente agarran a Daniel orando y se lo reportan al rey y le dicen, mira, hay un tipo que no adora a los dioses que tú adoras. Hay un tipo que no tiene la cultura que tú tienes. Hay un hombre en tu reino que no va de acorde contigo. Él está irrespetando el edicto que tú has dado. Y cuando al rey le dicen, ese hombre Daniel, dice que al rey le pesó saber que era Daniel. Y dice la Biblia entonces que no le quedó de otra más que lanzar a Daniel en el foso de los leones. Y dice que el rey estaba triste y le hubiese pesado esa decisión, tanto así que buscó diligentemente la manera de sacar a Daniel, pero él no pudo hacer nada. Wow. Porque cuando usted es un hombre y una mujer de oración, usted tiene que saber que hay procesos en la vida donde el hombre no va a poder hacer nada por ti. Porque el rey era muy amigo de él, era amado por el rey. Pero Daniel entró en un proceso donde el mismo rey no podía hacer nada por él. Santo. Y dice la Biblia que amaneció y de repente después que mandan a Daniel a tirarlo en el foso de los leones, amanece y el rey preocupado por la decisión que se hubiese tomado, porque él no sabía que era una trampa para Daniel. De repente ahora se acerca al foso de los leones y dice que con voz triste llama a Daniel y le dice, Daniel, Daniel, el Dios a quien tú sirves te ha podido librar del foso de los leones. Y ahí es donde leímos en Daniel 6, 20 al 22, que Daniel le responde al rey y le dice, mi Dios, oh rey, ha enviado su ángel, porque delante de ti yo nada malo he hecho y delante de él fui hallado inocente. Voy a Gloria a repetir. Dios. Daniel dice, mi Dios, oh rey, ha enviado su ángel, porque delante de él yo he sido hallado inocente. Aleluya. Y delante de ti yo nada malo he hecho. Ahí uno se da cuenta que hay un estrado en el mundo espiritual. Porque donde primero a Daniel le pasaron causa no fue en la tierra, fue en el cielo. Dios mío. ¿Por qué? Porque él le dice al rey, el Dios mío envió su ángel, no porque mi nombre es Daniel. No solo porque yo soy un hombre de oración, sino porque soy un hombre de obediencia. Gloria a Dios. Y por eso le dice, por eso mi Dios envió su ángel. ¿Por qué? Porque delante de él yo fui hallado inocente. Y delante de ti yo nada malo he hecho. Entonces la pregunta sería, si a ti te hallaron inocente, ¿quién era que te acusaba? Wow. ¿Y quién fue que te juzgó? ¿Y quién te defendió? Porque donde se haya un inocente, tiene que haber una parte acusadora. Y si hay una parte acusadora, hay una parte defensora. Y si hay una parte defensora, hay un juez de por medio. Así es. Entonces, ahí uno se puede dar cuenta que hay un estrado en el mundo espiritual. Sí. Por eso es que Juan dice en 1 de Juan, donde leímos, capítulo 2, verso 1, quiero enseñar esto despacio para que la gente lo reciba. Juan dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, o sea, el motivo de la escritura es que no pequen. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces Juan deja ver que si alguno peca, tenemos un abogado para con el Padre. Aleluya. A Jesucristo, ¿quién? El justo. Entonces podemos ver que quien juega el rol de juez es el Padre. Pero quien juega el rol de abogado es Jesucristo. Aleluya. La pregunta sería, ¿y quién juega el rol de acusador? Dios mío. Sería la pregunta. Cuando usted lee Apocalipsis 12:10, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Dios mío. Apocalipsis 12 registra a Satanás como un acusador, Así es. quien acusa al creyente día y noche. Ahora, ¿dónde hay que tener cuidado?
Ya vimos que el Padre juega el rol de juez. Ya vimos que Jesucristo juega el rol de abogado. Y ya vimos que Satanás juega el rol de acusar. Satanás es un ser que en el mundo espiritual, él te induce al pecado y luego él mismo te acusa del pecado. Así es. La gente se preguntaría, profeta, ¿cómo usted me puede decir eso? Génesis 18, usted se lo lee, verso 20 al 22. Y dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Si no, lo sabré. Y apartado de allí, los varones fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. La clave está en el verso 20 donde acabamos de leer, que el Señor está diciendo ahí en cuanto a Sodoma y Gomorra. Él le dice, por cuanto el clamor en contra de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Cuando Dios está hablando con Abraham acerca de Sodoma y Gomorra, Dios le está diciendo, hay un clamor en contra de Sodoma y de Gomorra. Y dice, y ese clamor se aumenta más y más. ¿Quién está clamando en contra de Sodoma y de Gomorra? ¿Los seres humanos? No. Los mismos demonios que se metieron en Sodoma y Gomorra. Los mismos demonios que encendieron a Sodoma y a Gomorra en su lascivia. Tanto así que los hombres de Sodoma y Gomorra ya no querían, en este caso, las mujeres que habían, sino que entre sí mismos se querían tomar. Entonces, esos mismos demonios, ahora desde el segundo cielo, están clamando que esa gente, por causa del pecado, deben ser consumidos. Porque el mundo espiritual se rige por leyes. La Biblia dice, ciertamente, la paga del pecado es muerte. Por eso es que en el mundo físico, usted habla una mentira y hay una consecuencia. En el mundo físico, usted le da una galleta a una gente y otra consecuencia. Usted se roba un chivo y cuando viene a pagar una fianza. Si usted, sin darse cuenta, tal vez le quita la vida a una gente, puede coger 20 o 30 años, dependiendo cómo sea. Eso es en el mundo físico, que según el tipo de acto que usted haga, hay diferentes sentencias. Pero en el mundo espiritual, nada más hay una sentencia. La Biblia dice, ciertamente la paga del pecado es muerte. Wow. Tanto el que miente, tanto el que hurta, tanto el de la orgía, el de la fornicación. Santo. Cualquier tipo de pecado tiene una sentencia en el mundo espiritual. Aleluya. Por eso la Biblia dice que abogados tenemos si pecamos. Porque este pleito nadie lo puede ganar por sí mismo. Ahí tú te das cuenta que no bastó solo con el sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario. Aleluya. Sino que después que Jesús se sacrificó en la cruz de Calvario por nosotros y derramó su sangre para limpiarnos, la Biblia dice, Pablo hablando, que necesitábamos un sumo sacerdote como él. Y dice que fue ordenado sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y dice que como sumo sacerdote intercede a la diestra del Padre por nosotros. Oh, gloria. Quiere decir que Jesús murió, nos limpió con su sangre. Después de ahí entonces lo ordenan como sumo sacerdote para que interceda por nosotros. Pero aparte de un sumo sacerdote intercesor, también es un abogado que nos defiende. Wow. Entonces quiere decir que el mundo espiritual es demasiado fino. Oh, gloria. El mundo espiritual no es como este mundo. Aquí usted viene y se le pasa un amén y fácilmente no le llega multa. Pero la Biblia habla tan claro que dice que nosotros nos daremos cuenta aún de cada palabra ociosa que salió de nuestra boca. Está en la Biblia. Sí. Dice que vamos a dar, ¿sabe qué significa el término ocioso? Inútil, palabras inútil. Y no es tal vez que usted no relaje un poco, que usted no se ría con su hermano. Pero hay palabras que en el mundo espiritual cuentan. Que aunque usted la ve como cualquier cosa, están siendo anotadas en el mundo espiritual. Entonces nosotros como creyentes tenemos que tener cuidado, porque muchas veces a usted le puede llegar una factura del mundo espiritual. Esa gente que está relajando con la lengua, Joel. Esa gente que están hablando lengua inventada, que están hablando lengua en las redes sociales con un relajo. ¿Qué consecuencias le puede traer eso al mundo espiritual? Mira, eso puede traer muchas consecuencias. Porque una gente hablando lengua inventada puede estar invocando hasta demonios. Wow. Porque hay lo que se llama lenguas demoníacas. Sí. Hay gente endemoniada que te hablan en lengua. Sí. Hay brujos que te hablan en lengua. Sí. Entonces, si la misma carne no viene del espíritu, es contra el espíritu, porque la carne fue afectada espiritualmente y no fue afectada espiritualmente por el bien, sino por el mal. Por eso es que esta carne se conecta con los demonios. Wow. Bueno, ¿puedes explicar eso? Dios mío, desata eso. Fuerte. La carne se conecta con los demonios porque fue afectada espiritualmente, no por la parte espiritual del bien, sino del mal. Porque recuerda que el primer pecado es un pecado espiritual, porque cuando Adán está en el huerto, Satanás lo hace pecar con el mismo pecado que él pecó
porque Satanás no fornicó, él no adulteró porque era un espíritu, él no estaba en carne. O sea, el pecado de él fue en cuerpo espiritual. La desobediencia. Su pecado, su rebeldía fue un pecado espiritual, Sí. que era desobediencia. Entonces, cuando él baja aquí abajo, Adán no tiene dos mujeres para fornicar, no hay juca para fumar, ni hay un bar para el bebé. ¿Me estás entendiendo? Cuando él baja aquí abajo, Adán no tiene dos mujeres para fornicar, no hay una juca para el fumar, ni hay un bar para el bebé. Entonces, Satanás dice, lo que yo voy a hacer es que lo voy a poner a pecar a él espiritualmente como yo pequé. ¿Con qué? Con la rebeldía. Entonces, cuando Adán peca con la rebeldía, ese pecado espiritual lo afectó carnalmente. Wow. Por eso es que cada deseo de la carne es rebeldía contra Jehová. Por eso es que a los deseos de la carne hay espíritus que están asignados. Santo. La carne desea fornicación, pero hay un espíritu de Santa Marta para inducir a la gente a la fornicación. Sí. ¿Por qué? Porque la carne, repito, fue afectada por la parte espiritual del mal. Y a esa área se inclina ella. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado cómo caminamos en el mundo espiritual. Entonces, si la carne se inclina al área demoníaca, que ahí es que estamos, entonces imagínese usted hablando lengua en la carne. Wow. ¿Cuáles son las lenguas más certeras que usted puede hablar? Las lenguas más certeras que usted puede hablar son lenguas demoníacas. Es un peligro una gente estar relajando con las lenguas del espíritu. Es un peligro una gente estar inventándose las lenguas del espíritu. Porque puede que usted esté invocando demonios y usted no se esté dando cuenta. Por eso hay que tener cuidado, de hecho, con la gente que se pone a hablar lengua extraña. Wow. Porque a veces hay gente que tiene como una guerra con unos demonios después que se termina la prédica y después que se termina el evento y no sabe que es con demonios que cuando viene a ver a alguien hablando en lengua inventada, lo invocó. Y ahora los hermanos Santo. están en esa guerra, en esa casa. Y yo me soñé que me estaban persiguiendo una demonia. Pero se supone que los demonios lo acabamos en el culto. Sí. ¿De dónde vienen esos demonios? No es que no haya persecución, pero hay que tener mucho cuidado con esa área que tú me preguntabas. O sea, que una persona, ya sea en la iglesia, fuera de la iglesia o en las redes sociales, hablando lengua y burlándose, haciendo chistes, puede estar invocando demonios ahí. Mira, puede estar invocando demonios ahí, inventando lengua, puede estar invocando demonios. Y más peligroso es lo que acabamos de decir del mundo espiritual. La Biblia dice que vamos a dar cuenta por cada palabra ociosa que sale de nuestras bocas. Palabras inútiles. Ahora imagínate tú palabras que tengan que ver con el Espíritu Santo. Palabras que tengan que ver con lo espiritual. O sea, el riesgo que se va a correr. ¿Sabes que da cuenta por cada palabra? Bueno. Porque en el mundo físico da cuenta por cada palabra es mucho, pero en el mundo espiritual no. Ahí no hay límite. Ahí te enseñan un litín en un segundo. Sí. En el mundo espiritual no hay límite, no como este que habita en el tiempo. No es como este mundo. Que en este mundo usted, para darle palabra, para usted sacarle cuenta por cada palabra, si saca sale de su boca fácilmente, hay que darle otra vida, a veces acaban de sacar esa cuenta. En el mundo espiritual, en cuestión de segundos, te sacan esa cuenta. Porque en el mundo espiritual no estamos ahí en una mente caída. O sea, con una palabra que tú hablas aquí en la tierra, se escribe un libro en el mundo espiritual. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque como te estoy diciendo. Daniel dijo mene, mene. Y cuando tú buscas la traducción, ¿verdad? Mene, mene tiene Ekelu Parsin. dos consonantes y dos vocales. Sí. Pero cuando tú buscas la traducción, tiene una oración completa. Claro. Tu reino ha sido dividido Wow. y repartido a los medas. Le dijo, tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido dividido. Entonces, tú te das cuenta del mundo espiritual. De hecho, en el mundo espiritual, usted se lee el libro de Daniel. El libro de Daniel, usted se lee y se da cuenta, Daniel capítulo 4, verso 17. Y ahí habla de una sentencia que le bajaron al rey Nabucodonosor. ¿De dónde vienen las sentencias? Bueno, las sentencias. Mira qué dice Daniel capítulo 4, verso 17, para que tú veas dónde viene la sentencia y la gente sepa. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y él a quien él quiere lo da y constituya sobre él al más bajo de los hombres. Entonces la sentencia es por decreto de lo que? De los vigilantes, ángeles vigilantes. Oh, gloria a Dios. Ángeles que iban observando la humanidad, ángeles que se entienden en el mundo espiritual, van escribiendo y van anotando. Y esos ángeles emiten sentencia, decreto. Pero dice entonces, y por dicho de los santos, la resolución. Entonces, ahí te das cuenta en ese libro de Daniel capítulo 4, que el rey Nabucodonosor, hubo una resolución que le dio Daniel de un sueño que él se hizo. Pero hubo un ángel que le bajó la sentencia, hubo un ángel vigilante que conforme a sus hechos le bajó sentencia. Él le dijeron, haz obra de misericordia,
a ver si así redime el mal que tú has hecho. Wow. Y dice que Nabucodonosor ignoró esto, porque ese es el peligro del mundo espiritual. ¿Tú sabías? Que a veces la gente ve que el tiempo va pasando y cree que nada va a pasar. Y el día que ellos menos creen, le baja una sentencia. Hay mucha gente a veces que está relajando con lo espiritual. Hay gente que está relajando con principios. Hay gente muchas veces usando términos inadecuados, persiguiéndose o persiguiendo la misma iglesia, como le pasó a Saulo. Wow. Y el día que menos esperaba, Jesús se le apareció. Para mucha gente, ¿y será que Dios no va a tomar cuenta con Saulo, que está persiguiendo la iglesia, que está matando a los cristianos? Pero hubo un día seleccionado que Jesús se le apareció. Entonces, así pasa en el mundo espiritual. A veces nosotros ignoramos esa parte. El que a veces vemos, como decíamos ahorita, ciertos relajos, lenguas inventadas, un sinnúmero de cosas que se dan, pero no nos estamos dando cuenta que hay un día señalado. ¿Por qué? Porque a Nabucodonosor se le dio la interpretación de su sueño. Y dice la Biblia que un día señalado, dice, estaba yo, Nabucodonosor, paseando por mi palacio y escuché una voz que vino del cielo. Wow. Y le dijo, usted será, lo estoy parafraseando, Sí. le dijo, usted será destituido de su trono y será lanzado con los animales hasta que le salgan pezuñas y el rocío de la mañana te dé y eche vello como los animales. Wow. Y le dijo, hasta que reconozca que Jehová reina en los cielos y también reina en la tierra. Wow. Para Gloria todo el mundo tal vez estaban pensando que en el mundo físico se veía como que Nabucodonosor estaba acabando. Pero en el mundo espiritual, porque es que Dios le da chance al ser humano de que se arrepienta del pecado. Ya estaba sentenciado. En el mundo espiritual había una sentencia emitida por ¿quiénes? Por los vigilantes. La voz que le escuchó fue la voz de un vigilante. ¿Que le emitió qué? Su sentencia. Se la leyó. Hay una sentencia para ti. Nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. No sea que haya una sentencia. Hay de cosas que tenemos que arrepentirnos. Hay en cosas que tenemos que pedir perdón. Si lo que usted hizo lo hizo en público, pida perdón en público. Wow. Si lo que usted hizo lo hizo en secreto, pida perdón en secreto, sí. Porque a veces en público hacemos cosas y en público que tenemos que pedir perdón. Si fuera en secreto, pedir perdón en secreto. Porque muchas veces creemos que es que Dios está a nuestro favor o que porque estamos vivos, Dios nos está apoyando. Y Nabucodonosor pensó tal vez que eso estaba pasando. Ay, ay, ay. Nabucodonosor dijo, no, yo tengo el favor del Altísimo. ¿Cómo que el Altísimo está en mi contra y mira todo lo que yo he hecho? ¿Cómo que el Altísimo está en mi contra y mira el respaldo que yo tengo? A quien quiero doy vida y a quien quiera yo mato. Cuando yo quiera levanto una estatua, cuando yo quiera la mando a bajar. El Altísimo está de mi lado. Pero ya este profeta que me viene a mí de que ahora a decirme a mí de que lo que yo tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Dios está conmigo. Ay, 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 ay. Aleluya. Y me imagino yo Dios mío. que cuando Daniel le dijo a él la interpretación del mismo sueño que él tuvo, oye ahora, y Daniel le dijo, mira, lo que te va a venir es esta sentencia. Se entendía Nabucodonosor que él tenía el respaldo de Dios y que porque todo estaba bien. Y mucha gente diciendo falso profeta, Daniel. Joel, entonces la resolución es un aviso Claro, y la sentencia ya es, definitiva, o sea, la resolución se puede revocar, pero claro. la sentencia no la revoca nadie. En la resolución te dan chance. O sea, te mandan a avisar, mira, tú estás haciendo esto, suelta eso, a la cosa derecha. Si tú no la haces, Arrepiéntete. va a tener problemas. Claro, Ese es el primer papel que te llega, claro. ¿verdad? Eso es como cuando te llega una factura y un anuncio, mire, si usted no paga la luz, se la vamos a cortar. Y la recarga más te la tienes que pagar. Pero hay un día entonces que ya lo que llega es la guaguita cortando la luz. Y con una recarga va a poder reconectar. Y Tienes tú que pagar reconexión. Y tú Si dices, fuera que no vamos a pagar la factura, no es nada. Hay una reconexión, porque es el juidero. Sí, porque a veces, si fuera que nada más te va a venir la consecuencia y el peso de la restauración, ay, 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 ay. que la gente vuelva a creer en ti, Ay, santo. que la gente vuelva a entender que tú eres un hombre de Dios. Ay, santo. Entonces, no es solo la consecuencia que te venga, sino el peso de la restauración. Ay, 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 ay. Entonces, podía pensar la gente. Tú el que escuchó a Daniel ahí, tal vez pensó que era un falso profeta. Pasó un mes y lo que Daniel dijo no se cumplió. Pasan 2 meses y lo que Daniel dijo no se cumplió. Pasaron 3 meses y lo que Daniel dijo no se cumplió. Y tal vez la gente pensó, no, el hombre de Dios Nabucodonosor, el falso es Daniel. Que te esté yendo bien no significa que Dios esté contento contigo. La Biblia dice que él duró 40 años disgustado con el pueblo de Israel en el desierto. Y 38 disgustado con Saúl. Ay, ay, ay. Donde ya Dios no estaba con Saúl, aunque Saúl seguía en el trono, pero había un día señalado para Saúl. Entonces, el hecho, porque hay cosas que la gente no se da cuenta que Dios la hace porque Dios se respalda a sí mismo. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Amén. Entonces, Dios se respalda a sí mismo. Había una palabra que Dios le dio al pueblo de Israel en medio del desierto. Y no ve que cada vez que Moisés intercedía le decía,
¿Y qué van a decir los egipcios? Que tú no tuviste poder para meterlo en la tierra prometida. No lo mates. Aguántate ahí. Entonces, Dios es fiel a lo que él dijo. El pueblo de Israel durante 40 años, Dios estuvo disgustado con ellos, pero ellos veían maná, y veían nubes, y veían columnas de fuego, y veían agua, pero nunca entraron a la tierra prometida, que ahí es donde mucha gente se confunde, que la gente confunde las señales del camino con la tierra prometida. Entonces, Dios estaba disgustado con un pueblo que estaba viendo columnas de fuego, con un pueblo que estaba viendo columnas de nubes, con un pueblo que vio agua salir de las rocas, con un pueblo que las aguas amargas de Mara se las convirtieron en dulce, con un pueblo que su piel no se hinchó en el desierto, su calzado creció con ellos y su vestido no se envejeció. Vieron maravilla por doquier, y aún así dice la Biblia que Dios estaba disgustado con ellos. Dios mío. Eso no es garantía Santo. de que Dios se siente contento. Las señales del camino. Tenemos que sentarnos a hablar de las señales del camino. Sí, eso es otro tema. Yo quiero que tú eres por la gente que están ahí, Joel. Yo sé que muchas personas van a decir, queremos una segunda parte del estrado celestial, y también van a querer saber de las señales del camino. Ora por esas personas que están ahí, en el nombre de Jesús. Amén, vamos a orar para que el Señor continúe extendiendo su misericordia sobre su vida, sobre nuestras vidas, amén. Y para que el Padre imparta su temor, amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, Padre, mire esta enseñanza que hemos dado. Te pedimos que extienda tu misericordia, que esta enseñanza infunda temor en la vida de cada uno de los que están allá. Si el temor se te fue, recibe temor de Dios. Si el deseo de arrepentirte de los pecados se te fue, recibe temor de Dios. Declaramos que el temor se infunde en tu casa. Esa mujer, si el temor se le fue a tu hijo, declaramos que el temor a Jehová le vuelve. Que tus hijos se arrepienten de sus malos caminos. Que tu esposo se arrepiente de los malos caminos. Y que el temor de Jehová es infundido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendecimos tu casa en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, tremendo. Yo te invito a que te suscribas a este canal, Excelencia Cristiana Televisión. Únete como colaborador, sé parte de esta familia. Estuvo con ustedes su hermano Patricio Jiménez y también su hermano Joel Jiménez. Dios te bendiga, Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.